Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas. Soy Miguel Cálix. Esto es Cuestión de Enfoques. Estamos por ICN, Una Nueva Conciencia, nuevamente con ustedes para conversar de los temas que hacen titulares con nuestros invitados e invitadas. Los temas que se abordan desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques, desde distintos puntos de vista y que nos hacen conversar con los amigos, con la familia y con todas las personas alrededor de la mesa de los alimentos, alrededor del café, alrededor de cualquier mesa en que haya discusión y en la que se quieran comentar los asuntos nacionales e internacionales. Eso mismo que usted sigue por las redes sociales de ICN, en ICN.digital y por nuestros noticiarios acá en el canal. Recuerde seguir la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy vamos a hablar con un invitado especialista en derechos humanos, abogado académico, una persona con amplios conocimientos sobre los temas que vamos a abordar. Ahora vamos a hablar sobre el camino de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, qué nos depara en ese tema, dónde estamos ubicados, por qué cuesta tanto luchar contra la corrupción en Honduras, cuál es la situación que enfrentamos en derechos humanos, por qué el país tiene estas altas tasas de impunidad y qué podemos hacer para resolverlo, porque recuerde, hay que plantear propuestas, hay que plantear soluciones. Hoy nos acompaña el abogado Alex Navas. Bienvenido, abogado Navas, a Cuestión de Enfoques. Bueno, muchas gracias, Miguel, por esta invitación que haces a tu gustado programa. Quiero agradecerte por esta oportunidad y eh, decirte que siempre he sido un admirador de tu trabajo en la academia y en la sociedad civil, así que estoy aquí para compartir algunas reflexiones que son importantes para la construcción de la democracia y el Estado de Derecho en Honduras. Muchas gracias, Alex, por los conceptos. Vamos a entrar directo en materia. Tú eres una persona que ha estado vinculado a la academia, al trabajo de defensa de derechos humanos, al trabajo de promoción de la gobernabilidad, de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Tuviste una importante experiencia en la MAXI, en la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que este proyecto que fue anunciado gubernamentalmente desde campaña y que ahora es una de las líneas todavía pendientes de llevar a la práctica por el gobierno de la presidenta Castro, no le pase lo que le ocurrió a la Maxi? Bueno, miren, en primer lugar, hay que definir de que la MAXI o la CICIG en Guatemala, o lo que se pretende implementar en Honduras, Miguel, no es la panacea para destruir la corrupción en Honduras, ¿no? Hay que establecer de que el tema de la corrupción de alto impacto y tiene condicionantes estructurales e históricas que hemos venido arrastrando durante el tiempo. Y eso tiene una falla de origen en la estructura del sistema político y el sistema social y económico del país. Por lo tanto, creo yo que hay que hacer otro tipo de cosas para aceptar que una misión como esta pueda venir a, eh, a recomponer todo lo que históricamente hemos perdido, ¿no? Pero siempre y cuando hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Bueno, la Maxi desarrolló en sus 4 años que estuvo con el convenio firmado por el expresidente Hernández, del 2016 al 2020, 14 líneas de investigación que cambiaron lo que se llamó el paradigma de persecución penal en el país. ¿Qué quiere decir con esto? Que llegamos a esferas donde el poder político podía maniobrar para que no le llegara, ¿no? Donde estuvieron empresarios, diputados, ministros y otros personajes vinculados a las esferas de élite de poder para eso. Es por eso que la sociedad hondureña ha establecido como una de las líneas de investigación, una de las líneas, digamos, de añoranza, de sueños, de confianza en el sistema, que se traiga una misión parecida a la Maxi o con más dientes que la que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que ha faltado? Bueno, primero, reformas importantes, ¿no? A nivel legislativo, que son, digamos, la ley de colaboración eficaz, el Código Penal, el nombramiento en propiedad de los fiscales generales adjuntos y los magistrados del Tribunal Superior Penal, ¿no? Ahí creo que podemos ir caminando para que establecer las garantías de Naciones Unidas que necesita para poder establecer una misión de ese calado en este país.
Y te explico por qué se ha ralentizado tanto el proceso. Bueno, la CICIG en Guatemala, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, en un momento que hizo acusaciones judiciales contra el expresidente Jimmy Morales, y que realmente fue por una bagatela, ¿no? Un financiamiento ilícito, creo que fueron por 200,000 o 300,000 quetzales. Eh, la institucionalidad le contestó con toda la fuerza que tiene, ¿no? Las élites de poder cerraron filas y contestaron con todo, sacando a lo personal internacional, persiguiendo al personal nacional de las fiscalías y de la CICIG, y eso, me imagino yo, es como una antesala de lo que no quiere que pase en Honduras. Y lo que pasó en El Salvador también, ¿no? Que el presidente Bukele sacó las ICIES. Por lo tanto, Miguel, creo yo, en este caso, muy importante, lo que necesita Naciones Unidas es la garantía de que el Estado de Honduras va a respetar el convenio, que va a dar la autonomía, que va a dar la independencia y que va a dar las herramientas legales para poder establecer rutas de trabajo en la persecución penal y en la prevención de las instituciones del Estado. Sí, pregunto porque nosotros sabemos que la propuesta de la Sisi fue precisamente la propuesta y la demanda que escuchamos nosotros en las calles por parte del movimiento Indignados, del movimiento de las Antorchas. Finalmente, por la coyuntura política, hay una serie de aspectos que no vamos a hablar ahora, pero que en su momento se pueden conversar. Finalmente fue la Organización de Estados Americanos la que ofreció su concurso, su apoyo para instalar la misión. Y luego, después de una serie de vicisitudes que se parecen un poco a las que enfrentó en su momento la CICIG, el sistema político hondureño, llamémoslo así, no renovó el convenio. Y ahora que se trata de impulsar un nuevo convenio, quizás sea justo aprovechar tu conocimiento y tu trayectoria, el estudio que le has dado sobre el tema, para explicar por qué una misión de esta naturaleza no se puede instalar de un día para otro. ¿Cuáles son los desafíos? Tú acabas de mencionar reformas legales. Hemos conocido de una misión de expertos de Naciones Unidas que ha hecho al menos 4 visitas al país. Entendemos que la nueva comisión conformada por el Estado de Honduras se ha trasladado la semana pasada a Nueva York precisamente para seguir hablando, conversando sobre los alcances del convenio. Un convenio que, por cierto, y aprovecho para mencionarlo, sabemos que tendrá que ser presentado ante la Asamblea General en el periodo de sesiones próximo que inicia en septiembre, y que hizo precisamente a un alto funcionario del Ministerio Público, nos referimos al fiscal Santos, declarar en los últimos días que falta un buen tramo para poder hablar de la ejecución de un convenio de esta naturaleza. Sumémosle otros aspectos que vamos a mencionar: quién la financiará para garantizar su autonomía e independencia, qué preparativos tienen que desarrollarse en el Estado de Honduras, no solo legales, sino constitucionales, aprobaciones en el Congreso. Si tuviéramos que dimensionar el camino recorrido para la instalación y eficaz funcionamiento de la CICI, ¿cuánto le darías del 1 al 10? Bueno, mira, Miguel, es una pregunta que podemos hacer un análisis comparativo con lo que sucedió con la Maxi, ¿no? Primero, la Maxi se firma el 19 de enero del 2020 en la sede de la OEA, ¿no? El convenio. Luego tiene que pasar un proceso en el Congreso y luego ratificarlo por el Ejecutivo, ¿no? Eso pasó. La primera misión, que vinieron 4 personas de la Maxi, de ese año 2016, fue en marzo o abril del 2016, ¿no? Ya, digamos, teníamos las cabezas de algunas condiciones digamos, de los que iban a dirigir la misión. Pero realmente la Maxi empezó a trabajar en enero del 2017 con funcionarios fiscales, jueces, personal hondureño que ya estaba trabajando. O sea que en el 2017 se llegaron a más o menos entre 22 y 23 funcionarios que trabajaron en la misión. O sea, menos de un año. En menos de un año. O sea, ya digamos que estaba instalado. Pero para eso, Miguel, se tuvieron que dar, porque la gente aquí habla de que no, que la Maxi, que la CICI tiene que venir con solamente dinero de la cooperación, o solo tiene que venir con dinero de los norteamericanos, ¿no? Claro. Pero quien dio el edificio fue el Estado de Honduras. Quien dio la seguridad de las personas que iban a trabajar fue el Estado de Honduras, la
Policía Nacional y el Ejército Nacional, ¿no? Por lo tanto, en 6 meses, digamos, ya empezaron a establecerse las rutas de trabajo. Ahora, a partir de ahí, al primer caso de la Maxi, fue un año más. O sea, 1 año y medio de trabajo para presentar el primer caso, que fue Red de Diputados, que fue en enero del 2018, ¿no? Que fue el primer caso, digamos, emblemático de la Maxi. Después se presentó el caso Caja Chica de la Dama, ¿no? Contra la ex primera dama de la nación. Entonces, normalmente estas misiones que tienen que tener, no solamente, y lo dije en mi tesis, no solamente es una situación de venir y traer expertos internacionales acá. Nosotros trajimos, por ejemplo, una fiscal que persiguió el cartel de Cali en Colombia. Trajimos un primer ministro del Perú, que fue Juan Jiménez Mayor, que persiguió los casos de Fujimori y Vladimiro Montesinos. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Que al llegar al país tienen que empañarse de todo el proceso penal, el proceso legal, los entuertos que se tienen en los juicios hondureños, y esto definitivamente lleva un tiempo. Y el tiempo de aprendizaje de con los fiscales hondureños, con los jueces hondureños, eso, digamos, es un proceso de espacio, ralentizado. Por lo tanto, creo yo que si este año se firma el convenio de la CICI, digamos, podría ser firmado en junio, digamos un ejemplo, y después ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, la CICI debería empezar a trabajar en febrero o marzo de 2025, ¿no? Digamos, instalarse. Y luego, para presentar un caso, sería hasta principios del 2026, haciendo una comparación con lo que estamos haciendo con el Maxi. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate, en la OEA, que son 34 países, Honduras tiene un factor importante, ¿no? Que es un factor decisivo político ahí. Las cosas son más rápidas, ¿no? Porque es un organismo continental, es un organismo hemisférico, que hablamos el mismo idioma, amén de los países del Caribe, pero que la mayoría tenemos ciertas condiciones que nos acercan. Por lo tanto, era más fácil negociar un poco con la OEA que con las Naciones Unidas. Ahora, ir a las Naciones Unidas, que son 140 y tantas naciones, donde muchas son africanas, asiáticas, que muchas de ellas no conocen el contexto hondureño, es más difícil negociar ahí una situación importante. Y más, ¿cuál es el sistema de poder en Naciones Unidas? Que hay un sistema de el Consejo de Seguridad, donde está Estados Unidos, y que Estados Unidos juega un rol sumamente importante, ¿no? De la presentación o no de esta CICI a la comisión, a la asamblea, y que el secretario general impulse esto, ¿no? No podemos desconocer que Estados Unidos juega un rol preponderante. Los que dicen que Estados Unidos no debe o no es un actor principal en esto, creo que están hablando de otra cosa, que no es este mecanismo de combate a la corrupción, digamos, a nivel transnacional. Así que por ahí va el tema, Miguel, un poco complicado, ralentizado, pero yo, siendo positivo, espero que al finalizar este gobierno ya la CICI esté instalada y que puedan empezar a trabajar desde ahí en adelante para ver hechos de corrupción que han pasado en el pasado. Bueno, vamos a ir a unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques hoy con el abogado Alex Navas, hablando sobre la Maxi, sobre la CICI, sobre la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Volvemos después de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy con el abogado Alex Navas, especialista en derechos humanos, abogado académico, y que nos está aclarando algunos conceptos con respecto a la instalación de estas misiones contra la impunidad y la corrupción que han funcionado
Hasta ahora solamente en Guatemala, porque el proyecto de la Maxi lo hizo la OEA, son misiones parecidas, la gente se enfocó mucho en sus diferencias, pero realmente tenían varios aspectos en común, especialmente países solicitando auxilio a organismos internacionales para fortalecer su lucha contra la corrupción, contra la impunidad, acompañando a los órganos y instituciones de justicia del país. Alex, una consulta concreta con respecto a esto. Tú mencionaste en algún momento las ICIES, una iniciativa que se empezó a mencionar en El Salvador. También nos dimos cuenta, Ecuador intentó un ejercicio similar y hasta ahora no hemos podido ver otra misión de esta naturaleza dirigida por Naciones Unidas. Eh, ¿Por qué ha sido tan complejo después del cierre de la CICIG en Guatemala que otros países adopten este tipo de mecanismos? ¿Es por temor a ceder soberanía nacional? ¿Es porque los resultados de la CICIG en Guatemala después de tantos años funcionando fueron más bien magros? ¿O porque finalmente puede ser complicado para una organización que navega con bandera de neutralidad tener esta conflictividad en un país donde tiene otras misiones, otros organismos que se amparan bajo la cobija de Naciones Unidas? Bueno, Miguel, mira, muy importante tu pregunta, creo yo que es quizás el punto toral para establecer una misión de este país. En primer lugar, creo que en Ecuador y en El Salvador no se concretaron estos esfuerzos porque fueron parte de una campaña política, pero para utilizar estas misiones como francotiradores en contra de la oposición política. Y estas situaciones no se deben de dar y creo que los organismos como el OEA o como Naciones Unidas no se van a prestar a esa situación. O sea, debe haber un conocimiento de que estas misiones deben dividir con la independencia y la autonomía para eh, poder establecer cualquier ruta de persecución penal independientemente del partido, de la posición política, la posición económica que tenga. Eso creo que es sumamente importante. Lo que sucedió en Guatemala, tienes toda la razón, es un caso sumamente estudiado. Tuvieron desde el 2004 con los famosos CICIACs y luego la CICIG ya en el 2007, más de 13 años o 14 años trabajando, pero Guatemala tiene contextos totalmente distintos, ¿no? Llevaron un presidente, digamos, tras las rejas, Otto Pérez, con el caso de la Línea, que fue un caso en Centroamérica emblemático de corrupción. Las dos figuras, el expresidente y vicepresidente. Y Valdetti, ¿no? Que fue que tenía supuestamente una casa aquí en Islas de la Bahía. Y primero fue Valdetti con la figura de colaboración eficaz y después el presidente Otto Pérez, ¿no? Que tuvo que al final renunciar y iniciaron un proceso. Creo que ahí sí llegó a su cúspide, pero también el tema de nuestros políticos a nivel del Río Bravo para abajo, yo creo que ahora Estados Unidos un poco, el tema de que otros, el tema de la soberanía, lo utilizan a criterio propio, pero cuando les conviene, cuando no les conviene no hay ningún problema. Ya tú que eres también profesor de la universidad sabes que el tema de soberanía ya está un poco, digamos, desgastado ese tiempo, del tema del Estado fronterizado, el tema del control total del poder, sino que ya se habla de soberanías elásticas. Y esto será aquí, por ejemplo, con la DEA, por ejemplo, trabajando en temas de narcoactividad, con ejercicios militares, con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con el Comando Sur, en temas económicos, en temas políticos, en temas sociales, culturales. Estamos totalmente unidos, interconectados y en apoyo a la institucionalidad con estos temas, ¿no? Así que, pero el tema de soberanía aquí se ha utilizado, y se ha utilizado en otros países como diciendo, bueno, ya que me empiezan a tocar a mí, entonces ya es soberanía, ¿no? Ya hay temas, y también tenemos que aceptar algo, ¿no? Aceptar algo. Una vez, yo voy a hacer una condicionante con el fútbol, y me disculpa si no está bien el ejemplo, pero una vez le preguntaron al profesor Kles, ¿no? El Chelato Kles, le dijeron, ¿por qué el jugador hondureño no le gusta mucho que lo regañen, ¿no? Venga un técnico de mano dura. No, el jugador hondureño le gusta que lo traten bien, que hagan, digamos, que lo mimen, que hagan, no traten de hacer un tema militar. Y eso pasó, por ejemplo, con Jorge Luis Pinto, ¿no? Bueno, hablando con el tema del Sisi o el tema de la Maxi,
A los fiscales hondureños y a los jueces hondureños tampoco les gusta que les vengan a decir lo que tengan que hacer. Tienen que ser ellos. Tampoco les gusta que les vengan a imponer situaciones que podrían ser buenas o malas, ¿no? Porque ellos creen que tienen una carrera y hay jueces que son brillantes, hay fiscales que son brillantes y que venga otra persona de afuera, quizás con menos condicionantes que las que tiene esto, porque la mayoría de fiscales hondureños y jueces hondureños tienen maestrías y doctorados en el extranjero, entonces no les gusta que le vengan a decir. Por eso el sistema, yo siempre he creído en un sistema de apoyo, ¿no? Los sistemas integrados, que llamó Juan Jiménez, ¿no? Donde conocemos experiencias internacionales efectivas y positivas y la unimos con la experiencia y las capacidades que tienen nuestros fiscales y nuestros jueces nacionales. Ahí ese enroque, digamos, puede ser vinculante para desentrañar algunas estructuras de corrupción y sobre todo quitarle al poder político esa maraña de soberanía o de que venimos a interferir sobre temas de política nacional cuando en la práctica eso ya está desmitificado hace mucho tiempo. No, es interesante la explicación que das, porque efectivamente, aún siendo una misión que mejor parámetro que haber podido procesar a los más altos cargos del Estado, sabemos muy bien que luego la clase política guatemalteca se blinda frente a ese riesgo y más bien hacen imposible la renovación del convenio. Algo similar pasó aquí. Estamos hablando, hace un ratito mencionabas las condicionantes de leyes, mencionaste, por ejemplo, la aprobación de la ley de colaboración eficaz, reformas al Código Penal, yo imagino incluso reformas a la ley del Ministerio Público, reformas a la Constitución, etcétera. Mencionaste que el tema del financiamiento sin duda es importante, pero que la voluntad del Estado de ofrecer condiciones, etcétera, es también muy importante, que no todo lo que la misión, la Maxi tenía, lo proveía los cooperantes. Pero hablemos ahora de las condicionantes políticas. Hemos visto que fueron ellas las que cercaron el camino de la CICIG, fueron ellas las que eliminaron la posibilidad de que la Maxi continuara. ¿Será el contexto político en este momento el más apropiado? Hemos visto las dificultades que tiene el Congreso Nacional para poder hacer mayoría simple. Estamos hablando de medidas que implican posiblemente reformas constitucionales. ¿Cómo ves el ambiente acercándose el proceso político de 2025? Bueno, mira, Miguel, yo siempre dije que el principal dique de contención de la Maxi fue el Congreso Nacional, ¿no? Nosotros presentábamos un caso y al final el Congreso aprobaba una ley y esa ley hacía un escudo de impunidad. Lo que sucedió en la ley de lavado de activos, en el fondo departamental. Bueno, eso era una situación bastante complicada. Ni el mismo presidente Hernández, tiempo, ¿no?, fue tan dinamitante en el convenio, ¿no? Yo creo que él prestó todas las acciones para poderlas hacer, digamos, en la medida de sus capacidades, pero fue el Congreso Nacional que dinamitó ese proceso. ¿Y por qué el Congreso Nacional? Bueno, porque ahí está, digamos, concentrados los intereses políticos, partidarios, económicos del país, ¿no? Tiene sus representantes ahí que pueden implosionar cualquier convenio o cualquier iniciativa o voluntad política, como lo podemos llamar, ¿no? Como está estructurado en este momento el Congreso Nacional, que son tres fuerzas grandes, ¿no?, el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre, veo, digamos, complicado que se puedan dar algunas reformas constitucionales. Por ejemplo, yo soy del criterio que se necesita una reforma constitucional para dar lo que se le llama querellante adhesivo a la CICI, ¿no? ¿Y por qué lo digo esto? Bueno, muchos juristas debaten conmigo en ese tema, pero yo que tuve la experiencia de la Maxi, puedo decirte que el caso de Rosa Elena de Lobo y el recurso de inconstitucionalidad que se presentó contra la Maxi en el 2018 por los imputados del caso Pandora, nos dan ciertas, esa sentencia nos da ciertas condicionantes para ver de que la persecución penal en el país, el monopolio lo tiene el Ministerio Público, que tiene que seguir ciertas normas para poder establecer estas condicionantes para acudir en un requerimiento fiscal en un hecho criminoso. Si no se tienen esas condiciones, entonces van a llover los recursos de amparo o los recursos de inconstitucionalidad en contra de las acciones que presente la CICI, ¿no?, si no hay una reforma a la Constitución. Y creo que en eso coincidimos con el doctor Edmundo Orellana, que
él ve de la misma forma que yo el enfoque del cambio, digamos, legal que se tiene que hacer. Ahí no hay ambiente para hacer esa situación. Lo que sí hay ambiente y lo que debería haber ambiente es para hacer las reformas que ya se tienen con mayoría mecánica, que según lo entiendo yo, el Partido Liberal hizo un acuerdo con el Partido Libre para cierta gobernabilidad, y esto le daría paso a dar reformas, por ejemplo, la ley de colaboración eficaz, la ley de la revisión del Código Penal, ¿no? Eso es sumamente importante, y otras que vienen ahí denodadas como la elección de altos funcionarios del Estado, que podría ser, digamos, algo que podían llegar a acuerdos, ¿no? Porque ya las tres fuerzas políticas están de acuerdo. El convenio de la CICI, Miguel, a mi criterio, no debe ser un convenio de 4 años, sino que tiene que darse una extensión mayor, ¿no? Una extensión mayor a los 4 años, porque en 4 años, aunque se presentaron 14 líneas de investigación con la Maxi, la mayoría de ellas fueron sobreseídas por las leyes que se construyeron. Debe estar en el tiempo, ¿no? Un poco más de tiempo, tras pasar por lo menos 2 procesos, 2 administraciones gubernamentales, y eso le daría pie no solamente a perseguir el delito penal, porque ahí nos equivocamos como sociedad. Creemos que el momento Bukele, ¿no? El de meter 3 veces más presos en El Salvador que en Honduras, tiene 75,000 presos, nosotros tenemos 22,000, que metemos a todos los corruptos y a todos los delincuentes y a todo, esa es la salvación de la sociedad, y al final no lo es, porque metemos uno y va a salir 10 por las condiciones estructurales que vivimos. Tenemos que apuntar también, y la Maxi tenía ese componente, a el tema de prevención, fortalecer el Ministerio Público, independizar el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia. Yo, hasta este momento, te lo digo así, todo el mundo sabe, o sea, es un chisme de pasillo, que hay jueces que se prestan para dar medidas sustitutivas, hay en criminalidad organizada, hay jueces que se prestan para darle preeminencia a uno y meter presos a otro, hay fiscales que se prestan también para esto, pero no había un proceso de profilaxis dentro de estas instituciones, que necesitamos que no solo cambie la cúpula del poder, sino que cambie la estructura, que son los fiscales que nos van a defender a nosotros en los juzgados, o los jueces que vamos a buscar nosotros para que nos den algún derecho resarcido, ¿no? Ahí creo yo que debe de empezar a cambiar el paradigma de cómo componemos la justicia y de cómo vemos nuestro sistema de garantías de la Constitución, para que esto pueda cambiar y que la CICI sea simplemente un apoyo, ¿no? Un dinamo que esté influyendo sangre ahí, no que pulse a nombre de nuestra institucionalidad, pero que sea la institucionalidad misma nuestra. Los hondureños, los hondureñas que han peleado, que han dejado su vida ahí, haciendo el trabajo de mayor calado que necesita el combate a la corrupción en el país. Vamos a ir a una nueva pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques hoy con el abogado Alex Navas. Él es especialista en derechos humanos, académico y un estudioso sobre estos temas de lucha contra la impunidad y la corrupción, temas de gobernabilidad, derechos humanos. Volvemos en unos instantes acá por ICN, una nueva conciencia. En Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy estamos hablando sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, la CICI. Una propuesta de gobierno que no es nueva, que ya se había venido haciendo en años anteriores, pero que forma parte del plan de gobierno de la refundación que impulsa la presidenta Xiomara Castro. Sabemos, en las últimas semanas se ha conformado una comisión. Esta comisión ha viajado a Estados Unidos, se ha reunido con altos personeros de Naciones Unidas en procura de avanzar en la puesta a punto del convenio que tendría que suscribir Honduras con la Organización de Naciones Unidas, para luego llevar este documento a su aprobación final, a su ratificación en la Asamblea General. Luego empieza un camino complejo también, porque el Estado tendrá que cumplir algunas condiciones que la misión de expertos de Naciones Unidas han planteado. Algunas son de naturaleza interna, otras tendrá que manejar las Naciones Unidas. Este tipo de proyectos requieren financiamiento, requieren apoyo político, requieren el concurso de fuerzas dentro y fuera del país. Abogado Alex Navas, una pregunta.
con respecto al avance en las negociaciones por parte del Estado. Ya tú has puesto en perspectiva que son procesos que toman tiempo, lo has comparado con la Maxi, lo has comparado con el avance, pero precisamente a partir de esta comparación, me luce que este proceso ha ido más lento. De alguna manera, hay como mucha cautela por parte de Naciones Unidas, ha habido por parte del gobierno de Honduras también un poco de, yo diría incluso hasta impaciencia, porque ha habido momentos en que ha sido confrontada la prensa con funcionarios del Estado. Recuerdo el caso del secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor, que en algún momento mencionó que esto podría tomar algún tiempo y luego tuvo que desmentirse porque él dijo, no, no dije eso, pero efectivamente lo había dicho, porque las personas que son sinceras, y él es una persona que habla con mucha sinceridad, no puede ocultar que el tiempo es el peor enemigo en este caso. Habida cuenta todo lo que hemos mencionado, que uno cuando compara los dos procesos, evidentemente la misión actual, esta comisión está tomando un poco más de tiempo. Tú que estuviste trabajando en la Maxi y que viste el duro proceso de llevar adelante la curva de aprendizaje, ¿tú piensas que esa curva de aprendizaje de la Maxi, con la cantidad de fiscales que se vieron involucrados participando y otros actores de sociedad civil, y en el mundo del derecho penal y la persecución penal en Honduras, ¿tú no crees que esa experiencia previa con la Maxi de alguna manera abona al proceso que podría hacerse con la CICI? Me refiero a lecciones aprendidas, cosas que no se deben hacer, cosas que se pueden hacer, cosas en las que no hay que perder el tiempo, e incluso, como mencionaste en el segmento pasado, conductas que hay que cuidar desde un inicio para que se tengan colaboradores y no soldados forzados. Sí, Miguel, mira, yo creo que este es un país, lamentablemente, que no aprende de las lecciones. O sea, no aprendimos nunca de las lecciones pasadas para construir un presente más sólido, más esperanzador para toda la sociedad. La Maxi dejó un listón muy alto, ¿no? Pero yo en las que he visto de sociedad civil, gobierno, Naciones Unidas, no hablan mucho sobre la Maxi, no hablan sobre las ICICOS, hablan de la CICI, que es todavía una ilusión, pero no hablan de lo que se dejó ahí, ¿no? De que hay que abrir la caja, uno de los casos más emblemáticos, Pandora, y ver qué se hizo bueno, qué se hizo malo y aprender en base a eso, ¿no? Creo que los gobiernos también han aprendido esas condicionantes y borran todo lo malo pasado y todo lo que hizo el anterior y quieren volver a hacer sin aprender de los demás, ¿no? No he visto yo, por ejemplo, que se ha llamado a los ex voceros de la Maxi, que fueron el primero, Juan Jiménez Mayor, por ejemplo, entre nosotros, para decirle cómo cree usted que debería ser esta misión de apoyo o esta comisión contra la impunidad, ¿no? Creo que ahí hemos querido construir sobre lo ya hecho y al final no aprendemos de las lecciones que no se vayan a hacer. Por eso creo yo que han habido dos rechazos de Naciones Unidas con respecto al borrador que se le ha entregado por parte del gobierno de Honduras a la Secretaría General de Naciones Unidas. No podemos negar, tú como profesor de ciencias políticas lo sabes, no podemos negar que al poder no le gusta que lo vigilen, no le gusta que lo observen, no le gusta que le cuenten la justicia. Y por lo tanto, el convenio va a ir enfocado, lo presenta el gobierno, va a ir enfocado a proteger ciertas estructuras del gobierno, ¿no? Eso no lo podemos obviar. Ahora, hay que pasar de esa circunstancia para convertirnos de meros funcionarios a estadistas, ¿no? De estadistas de decir, lo que queremos es el bienestar común, lo que queremos es construir un mejor país, lo que queremos es que lo que hizo el otro, si bien es cierto, no todo fue bueno, pero también hizo algunas cosas buenas y hay que traer este componente para construir un convenio sólido, un convenio que responda a los intereses de la sociedad y que venga a darle respuesta al combate a la corrupción. Una de las cosas sumamente importantes que nosotros no podemos dejar de ver en este caso, Miguel, es que la Maxi, por ejemplo, en un principio, y a mí me lo dijeron amigos, compañeros de la universidad, decían, bueno, la Maxi es misión de apoyo cachureco, ¿no?
¿Por qué? Porque todo el mundo creía que se iba a apoyar al Partido Nacional y que íbamos a venir como comparsa del oficialismo, ¿no? De que en ese momento el oficialismo. Cuando la Maxi demuestra independencia, demuestra autonomía, demuestra capacidad técnica, las condiciones que se dieron en este caso fueron sumamente valederas para la efectividad del trabajo que se debía realizar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Están basadas en intereses particulares, de intereses de grupo, intereses de partidos políticos y convertir un convenio que realmente responda a las amenazas del pueblo hondureño. El pueblo hondureño no quiere aquí que traigamos una MESICIC, Miguel, no quiere que traigamos un mecanismo de allá que nos venga a decir, mire, usted, el Tribunal Superior de Cuentas, no necesita, usted lo que necesita es traer más auditores. En las declaraciones juradas usted tiene que corregirle esto o agregarle esto. No, eso no lo... O decirle al Ministerio Público, mire, este caso usted puede irse por aquí, pero si usted quiere puede irse por el otro lado. Usted tiene toda la independencia para hacerlo. O decir, o sea, no quiere alguien como que el compadre ha hablado, que le va a decir, buen trabajo, excelente, muy bien, vuelvo dentro de 6 meses para ver cómo va el desarrollo. Quieren una misión en terreno, quieren una misión que esté trabajando directamente en los casos de alto impacto del país, ¿no? Que han drenado millones y millones de lempiras para nuestros grupos más vulnerables. Ahí, Independientemente si son antiguos, si son recientes o si son muy antiguos. Lo que la gente quiere es perder ese sentimiento de impunidad, de que el corrupto se sale con la suya, de que el crimen paga. exactamente. O sea, mira, aquí por ejemplo, caso Pandora 2 altos funcionarios sobre seguimiento definitivo, pero a los de menor rango sí le dan medidas de prisión preventiva y los mandan a la cárcel, ¿no? O sea, las personas que al final tuvieron una acción mecánica de pasar un cheque o de hacer una transferencia, pero a los grandes no los tocan. Entonces, ese sentimiento eh, de desilusión, de tristeza, ¿verdad? A mí me toca, pero cuando a esto les toca, pues no les pasa absolutamente nada. Entonces, estamos en una situación bastante crítica, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar? Que la sociedad civil, la ciudadanía, no va a apoyar este proceso, porque van a creer que es una componente del poder político para, digamos, salir del paso y poder ganar, tener una cuota de poder bastante importante para la siguiente elección. Lo que necesita la gente, lo que necesita la población, lo que necesitan nuestras instituciones, los fiscales que están allá, en un hoyo, metido ahí, Miguel, donde no pueden ver ni la luz, están trabajando con ese montón de expedientes, de temas de corrupción, y necesitan el apoyo internacional para que digan, este caso no vamos a llevar. Y estos que han drenado fondos públicos lo van a hacer. Mira, una vez fue una reunión y me decían, mire, aquí la salida de Honduras es que de alguna forma perdonemos a los delincuentes y que haya una cuestión de gobernabilidad. Bueno, yo le dije en esa misma reunión a un profesor de Harvard que venía a dar una charla, ese es el país que queremos, este es el país que tenemos y ese es el país que usted nos está proponiendo, lo mismo que vamos a tener en 20 años, o peor. Lo que necesitamos en este país, y tiene que ser la piedra angular, Miguel, para construir una nueva sociedad, es la justicia. Y los griegos decían que la justicia era darle a cada quien lo que merece. Por lo tanto, creo yo que hay mucha gente que se gana todos los días el pan de cada día vendiendo en las calles y esa gente no necesita que el gobierno le resuelva sus problemas. Lo que necesita es las reglas claras. Necesita que los que drenen fondos públicos cuando él va a pedir una ayuda o que va a pedir un préstamo o que va a pedir una garantía para poder que salga su negocio a flote, salga su ganadería, que salga su agricultura, que le digan no hay, porque ayer se robaron la plata y que la plata está en intereses privados y ahora toman café o toman champán o toman vino. Esa es la gran tragedia del pueblo hondureño y eso es lo que requiere. Un convenio que venga a resarcir todo el daño
toda la tristeza, toda la desilusión que ha llevado este pueblo hondureño históricamente y contextualmente desde que volvimos a la democracia mucho tiempo atrás. Por eso no lo podemos. Sí, interesante porque lo que tú estás planteando, pues, no se trata de competir con una u otra misión, se trata de reconocer que hubo lecciones aprendidas, se hicieron cosas bien, se hicieron cosas mal, y no se trata tampoco de competencia de logos, competencia de siglas, competencia de gobiernos. Al final es la población la que está reclamando justicia, reclamando que se dejen de drenar fondos públicos, independientemente del color político, independientemente del nivel donde se haga, si se hace a nivel local, si se hace a nivel estatal, si se hacen grandes transacciones con el extranjero o sencillamente si se hace por omisión, porque también muchas veces lo que se deja de hacer permite que quienes andan detrás de incumplir la ley, de sacar ventajas de la falta de normas o de los procedimientos poco claros, aprovechan para contrabandear, para traficar influencias y, por qué no decirlo, hasta para privar de la vida a personas. Y no me refiero solo a la privación de hechos violentos, un acto de latrocinio que impide que llegue suministros a una carretera, suministros de salud, suministros alimentarios. Eso puede perfectamente privar de la vida y del futuro a la nación. Recuerdo en el pasado, me imagino que a ti te debe haber impactado, que nosotros teníamos que empezar a ver los actos de corrupción. Era una campaña que hacía hace muchos años Transparencia Internacional, que detrás de cada peso, detrás de cada billete robado, lo que hay es un pupitre menos, lo que hay es una inyección menos o una vacuna menos, lo que hay es la pérdida del futuro de un país. Vamos a ir al último bloque con el abogado Alex Navas. Estamos conversando sobre los retos para una misión contra la impunidad, para una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. Él lo ha explicado con mucha claridad. Hay muchos factores, pero el más importante, la voluntad política, ese es el que tiene que salir avante. Volvemos a ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy en nuestro último bloque estamos hablando con el abogado Alex Navas. Alex es académico, es un especialista en derechos humanos en temas de gobernabilidad y una persona con mucha experiencia. Fue en algún momento funcionario de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras de la Maxi OEA. Mucha gente le dice Maxi. Lo importante es que existió la misión y tuvo importantes resultados, que la gente quedó con la expectativa de que pudo haber algo más, de que finalmente no se continuó porque estaba empezando a tocar intereses, como lo hizo en su momento la CICIG en Guatemala. Alex, es inevitable pensar cuando pensamos en la CICIG que en algún momento en la década anterior, allá por el año 2011, 2010, 2011, el Estado de Honduras también hizo gestiones para organizar una CICI en Honduras, en el gobierno del presidente Lobo. Y en su momento Naciones Unidas accedió, no habían condiciones para poder hacerlo, accedió a empujar la instalación en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, precisamente porque las consecuencias post-golpe indicaban que había un tema importante para hacer frente en el país. Como hemos podido ver en las últimas semanas, ha habido debates sobre los índices de corrupción del país que se han mantenido estancados según Transparencia Internacional. Tenemos cifras de violencia que han bajado un poco, pero no en la proporción deseada. Nos mantenemos en una situación de estado de excepción, se ha mantenido, aunque no tiene las consecuencias como la de El Salvador. Y para colmo de males, vemos que la institucionalidad de derechos humanos en los últimos días ha estado en las titulares, en las páginas centrales de los medios de comunicación, porque hay una toma de empleados, hay una situación complicada que tanto afecta a la defensa de derechos humanos y al trabajo en general, la coordinación con sociedad civil, gobierno, ombudsman, el que un conflicto de esta naturaleza todavía no se haya resuelto. Quiero aprovechar que estoy hablando de esto, luego volvemos al tema de la CICI, porque al final no afecta esto también la confianza y la credibilidad de las personas en las instituciones cuando
no hay posibilidad de resolver conflictos incluso dentro de las mismas esferas de gobierno? Mira, Miguel, interesante tu pregunta. En el 2017 y 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la corrupción era el principal percutor de la violación de derechos humanos. Por lo tanto, son dos ejes que tienen que estar muy vinculados porque al final la corrupción, como tú lo decías, hace que se violen derechos humanos, que los niños rurales nuestros caminen 12 kilómetros de ida y 12 kilómetros de venida para ir a la escuela, ¿no? Donde no tengamos acceso a salud, donde tengamos un seguro social, digamos, con condiciones precarias, donde no tengamos una infraestructura adecuada y todo ese tipo de temas que tu auditorio, tú y yo conocemos, ¿no? La situación del Ministerio de Derechos Humanos es una situación bastante crítica, donde hay una lucha, me parece, de poder interna y que debería ser resuelto al más alto nivel, ¿no? Porque no tener un tapón ahí, ¿no? De alguien que esté vigilando el tema del poder, ¿no? Que también tenemos un CONADE, digamos, con capacidades limitadas también. Eso deja, digamos, sin controles a ciertas estructuras del Estado que siempre han estado ahí y que eh, promueven corrupción, promueven desapariciones forzadas, promueven tortura, promueven autocracias, ¿no? Y los derechos humanos deben de ser ese último límite, ese límite que debemos de socar al poder para que no se desboque en contra de la sociedad, como lo decía el famoso Leviatán de Hobbes. Por lo tanto, creo yo que esto, seguramente, creo yo que ya hay un ministro nombrado mediar en el tema entre las facciones que están ahí encontradas y ojalá que encuentren un punto de inflexión para poder llegar a acuerdos, ¿no? El Ministerio de Derechos Humanos es tan neurálgico en el aparato público debido a que todas las políticas que tiene que desarrollar el Estado tienen que pasar por este ministerio para que revise si estas políticas de Estado, políticas públicas, reglamentos, tienen el componente de derechos humanos y tienen la garantía de respeto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del país. Por lo tanto, es sumamente importante que los que estén a cargo de este ministerio y los que están ahorita a cargo deben de tener en consecuencia que no solamente es de construir políticas públicas por hacerlo, ¿no? Sino de construir un mecanismo de cultura de derechos humanos que respete la condición de ciudadano y ciudadana de los hondureños, ¿no? Que tanto lo hemos ido perdiendo, que tanto lo hemos ido dejando en el tiempo, y que esto es una opción. Yo siempre hablo en positivo, en la máxima enseñaron eso, ¿no? De que hay que siempre hablar en positivo, porque siempre hay cosas buenas, de aprender de la lección de que hay un conflicto, pero que de ahí se puede transportar a construir un mecanismo, ¿no? Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y comunicadores sociales, que está tan debilitado y que de ahí puede ser la plataforma para que ese consenso pueda llegar a construir una institución eficiente, capaz y que responda a los intereses de los mismos. Teniendo en perspectiva la organización o la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, ¿qué tan importante es que estas instituciones también puedan coadyuvar, colaborar al proceso de trabajo? Porque yo recuerdo que la Maxi tenía no solamente la lucha contra la impunidad, la parte penal, sino que también tenía un importante componente de prevención, como lo mencionaste, relaciones con sociedad civil. Incluso tenía algo que ver con la parte electoral, que dudo yo que una misión como la CICI tendría, pero tenía un importante componente de interrelación con actores precisamente porque se descubrió que parte del desafío en el país era ponerse de acuerdo a la hora de hacer este tipo de acciones. Se trata de coordinar acciones policía, acciones Ministerio Público, acciones de investigación forenses, acciones que tienen que ver con el Congreso, el apoyo de la sociedad civil que esté permanentemente informada para que sea un aliado y no un opositor a lo que se hace. Eh, ¿Tú crees que si se tuviera eso en mente se le podría encontrar una solución más pronta a estos conflictos y otros que pueden surgir en otras instancias del Estado? El mismo Ministerio Público que todavía tiene fiscales interinos. Mira, la Maxi tenía los dos componentes, ¿no? El tema de prevención y el tema de persecución penal. Yo creo que ahí, digamos, eso, si la CICI va a copiar algo, debe ser eso, ¿no? Tener esos dos componentes. ¿Y por qué?
¿Por qué el tema de prevención? Porque nosotros tenemos incrustado dentro del tejido social el paradigma distorsionado. O sea, aquí lo malo se vuelve bueno. Celebramos al que roba y al que tiene más carros, al que tiene más mujeres, al que tiene más viajes, al que lava dinero. Una vez le pregunté a alguien yo y le decía, sí, pero es que este candidato presidencial está en los Panama Papers. Y entonces me decía, sí, y es que eso va a ser tonto, pues, para ponerlo en el sistema de aquí y pagar impuestos. No es tonto. Ese es el paradigma distorsionado que está dentro del tejido social y que apostamos por lo malo en vez de apostar por las cuestiones éticas, las cuestiones honestas, las cuestiones de que vengan a traer el bienestar común. Entonces, la Maxi debe apostar a construir un sistema anticorrupción que fortalezca las instituciones y que prevenga este tipo de cosas. Si alguien de los militares, por ejemplo, eso le preguntaban el otro día a un ex oficial de la policía, hay el famoso sombra o el famoso DOR, ¿no? Si yo me doy cuenta de un oficial de la policía que gana 20.000 o 30.000 empiras y que al día siguiente trae una Prado y que al mes siguiente trae otro carro del último año, seguramente tengo la obligación de reportarlo al comando porque esta ya es una situación irregular, ¿no? Estas situaciones que se deben de dar son los contrapesos que se tienen que dar en las instituciones. Controles dentro de las instituciones. Por ejemplo, las compras públicas deben renovarse, ¿no? El tema de la OCAE, el tema de UNADICI, el tema del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Quién es el que realmente ve el tema de las compras públicas en el Estado? ¿Por qué seguimos comprando en ferreterías que están en la OCAE? Y eso hay que dejarlo sabido ahí, que al final los abogados sabemos que en las escrituras públicas ponen para estos fines y para otros fines que sean lícitos. Y eso ya deja un espectro grande que puedo vender, desde una ferretería puedo vender hasta carro, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente con eso. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, la ley de contratación del Estado, que está de los años 60, debe ser renovada, ¿no? Miren, aquí la función pública, y eso hay que darlo para los funcionarios públicos, no pueden agarrar dinero y decir, mire, vaya usted a comprar tal cosa y resuelva esto inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir un montón de procesos legales que son engorrosos y que no hacen que sea ralentizada la función pública. Eso debe mejorar. Por lo tanto, creo yo que se debe traer expertos internacionales en ese tema para construir los mecanismos éticos, construir los mecanismos de contrapeso en la función pública para que haya esta funcionalidad. Y otra cosa importante, Miguel, el tema de los equilibrios constitucionales. ¿Cuándo hemos visto nosotros que ministros van al Congreso Nacional a que les cuenten las costillas? A ser A interpelados. que los interpelen, a los interpelar, ¿no? Pero realmente, yo la última interpelación que vi, fue creo que contra Rubí, que fue fiscal general, que dijo que solo el 80% no se investigaba en este país. Hay un dicho aquí, Alex. Todos los ministros llegan para ser interpelados, pero salen aplaudidos. Exactamente, ¿no? Yo creo que ese sistema de contrapesos debe de funcionar, ¿no? Yo te vigilo, ¿no? Yo te vigilo, pero yo necesito que también me vigile. Yo necesito, por ejemplo, que el ministro de Seguridad me explique por qué hay tantos femicidios en el país. Que me explique el ministro de Transparencia en este momento por qué no se han podido bajar los índices de transparencia y no se ha aprobado la estrategia nacional contra la corrupción que está ahí en la Secretaría de Transparencia que dejó el doctor Edmundo Orellana. Hace más de un año Que ya. me explique el ministro XXX y así, ¿no? Y que sea público, donde los ciudadanos podamos conocer si es así. Mira, no conocemos, por ejemplo, de los ciudadanos que sí son, cuáles fueron las calificaciones que tuvieron estos ministros, ¿no? Ese sistema debe de cambiar. Nosotros sabemos quién nos maneja la plata, pero no sabemos cómo la maneja, ¿no? ¿Quiénes fueron los ministros aplazados? ¿Y por qué estuvieron aplazados? Porque no le dieron la voluntad política, porque no hubo condicionantes para que desarrollara bien su trabajo o porque es un incapaz. Esas son cosas que debemos de ir afinando en procesos de políticas públicas que la CICI con expertos internacionales puede ayudar a traer y a no solo hacer la persecución penal como una violencia del Estado contra el que comete un delito, sino también darle condiciones para que estas situaciones criminosas se detengan en un momento adecuado. Bueno, excelente cierre, Alex.
Creo que nos ha quedado muy claro, no se trata solamente de acompañarse de una misión internacional, de una comisión internacional, también hay que hacer cambios en nuestra normativa, adoptar prácticas de transparencia, coordinación entre instituciones, reformas a donde quepa y mantener y fortalecer lo que funciona bien. Gracias, abogado Alex Navas, por tu participación. Esperemos que no sea la última. Gracias por tus conceptos. En menos de 30 segundos, un mensaje final. Gracias, Miguel. Mi admiración y mi respeto por tu trabajo y por tu trayectoria. Y solo me voy a despedir con lo que dijo Gandhi un día, ¿no? La CICI es un tema de todos los ciudadanos. A nuestros hijos les podemos decir, Miguel, que luchamos y perdimos. Lo único que no les podemos decir es que no luchamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alex, y gracias a todos ustedes, a la teleaudiencia de Cuestión de Enfoques. Hoy ha compartido con nosotros el abogado Alex Navas. Hemos hablado en extenso sobre las posibilidades, los retos, las perspectivas y los cambios que tenemos que hacer para tener en este país menos impunidad, menos corrupción. Gracias por su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Feliz día.